hacer preguntas o si quieren preguntar de otra cosa. Este tema sí yo sé que no se apuntan mucho porque lo ven así como si estamos o no estamos obligados, ¿verdad? Eh, este es un programa de fortalecimiento que estamos haciendo con ICO en alianza. Todo lo que ven ustedes aquí es extraído de las páginas oficiales de las autoridades competentes y de la norma jurídica vigente. No constituye derechos ni obligaciones. Pues mire, la presentación se las vamos a hacer llegar, que es parecida a esta, pero trae muchísima más información, porque como ya se termina nuestro, ¿qué le podemos decir? El programa, el ciclo de qué Sí, onda como con el esa SAT. primera etapa Sí, del ciclo de deudas fiscales. sí. Entonces, pues ahí en la presentación que les vamos a mandar, trae bastante más información, no nada más exclusivamente del 295 del Código Fiscal de la Federación, sino que trae información de todas las obligaciones que tenemos como donataria autorizada. Por eso me cerré tantito y ahorita ya les traje así. Eh, si quieren abrir los micrófonos, con mucho gusto, cualquier cosa, preguntas, porque les digo, es un tema chiquito y es un tema rápido. Les voy a platicar un poquito de historia, les vamos a poner un poquito de contexto. En el 2018, las organizaciones de la sociedad civil no estábamos obligadas a que las personas que estuvieran como asociados de nosotros, ya fueran asociaciones de beneficencia o fueran asociaciones civiles, siempre y cuando tú fueras donataria autorizada, no estaban obligados a que a que la persona que pertenecía a la estructura orgánica estuviera en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes como activa. Podías incluso hasta no tener registro federal de contribuyentes. A partir del 2018, cuando se hacen ciertas reformas, hay una en particular en el artículo 27 y el artículo 28, donde ya nos obligan, todos los que pertenecemos, no importa quién, siempre y cuando estés dentro de una estructura orgánica, en un instrumento notarial y que este instrumento notarial tenga efectos a terceros, para comenzar, debes de tener registro federal de contribuyentes. Una. Dos, tienes que estar activo en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de nosotros, pues no podemos colocarlo en dividendos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no recibimos dividendos. Entonces aquí se podrían ir asimilados a salarios o sin efectos fiscales. Pero en el caso de sin efectos fiscales, en algunas ocasiones la autoridad sí o sea, te manda a decir, ¿verdad? Que quien pertenece a tu estructura orgánica no está en un régimen que no debería estar. Entonces, yo lo que recomiendo en asimilados a salarios, no pasa nada. O sea, si tú no recibes alguna remuneración, pues ni para la declaración anual, ¿verdad? En lo que es al final del año. Pero sí es obligatorio y de hecho, yo en el 2020 casi es cuando se dio, nos tuvimos la obligación nosotros de presentar la estructura orgánica. En ese entonces, la autoridad te pedía como que la última que tenías en tu último instrumento notarial que estaba escrito en el registro público de la propiedad. Lo subías en actualizaciones y ahí se quedaba en actualizaciones. Se supone que ahí estaba en cumplimiento el trámite y te contestaban, ¿verdad? De que ya estabas en cumplimiento. Para el 2021 y el 2022, a mí me tocó, en lo particular, como tres o cuatro organizaciones donde la autoridad, por medio del buzón tributario, les mandaba decir que en ciertas personas de su estructura orgánica no estaban inscritos en el registro público de la propiedad, perdón, en el registro federal de contribuyentes o no estaban, o sea, sí tenían un RFC, pero no estaban vigentes, o estaban activos, más bien, esa es la palabra.
Y te daba opciones, porque entrabas en proceso de revocación. Te daba la opción de que sacaras a la persona o la inscribieras en el registro federal de contribuyentes. Y después, ya en el 2022 entra la plataforma esta que está ahorita actualmente. Hicieron una primero, se supone, el supuesto era de que nosotros cumplimos en el 2020, 2019, 2020, y se supone que se iban a quedar ya inscritos o ya deberían de aparecer en el portal de la página de las autoridades. Obviamente no aparecían, y entonces hicimos, ¿verdad? Volvimos a llenar el trámite, lo enviamos en la página y el año pasado, creo que sí, fue el año pasado o el antepasado, cambian la plataforma. Ahorita obviamente también hicieron un cambio cuando entra la nueva administración, pero ciertas cosas como el informe de transparencia, las declaraciones, sí tuvieron modificaciones, pero sigue estando la información ahí. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Que lo que tú llenaste en el 2021, en el 2022, pues ahorita no existe. ¿Qué es lo que se recomienda para las organizaciones que tienen muchas instrumentos notariales? Pues si la autoridad te lo permite, porque en este trámite sí te rechaza los avisos, si la autoridad te permite, pues yo buscaría, si mi asociación tiene muchos años, pues yo buscaría como dar el acta del acta constitutiva, siempre y cuando esta estructura orgánica todavía exista, porque acuérdense que si no, después también tienes que darla de baja o mínimo los últimos 5 años que tienen o los últimos 5 instrumentos notariales de la institución. Les voy a platicar. El trámite 295 nos habla precisamente de inscribir y actualizar la información del Registro Federal de Contribuyentes respecto. El trámite dice socios, accionistas o asociados, o cualquiera que sea el nombre con el que se designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica. Con estas palabras, la autoridad lo que hace es que nos cerró la posibilidad de decir, a mí no me toca. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que eres una persona moral, tienes que actualizar esta información. Sí estamos obligados a hacer el trámite 295 Código Fiscal de la Federación. Sí tiene multas, o sea, sí tiene aparejadas multas, pero lo más importante es que tiene sanciones administrativas, que en algunos casos, porque a mí sí me tocó, este no era una asociación, pero sí es una sociedad mercantil, pierde los sellos digitales. Y para recuperarlos, créanme que es un bastante caos. Cuando se presenta, la obligatoriedad es dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que se llevó a cabo dicha modificación o incorporación. ¿Cuál es el fundamento legal? Acuérdate que aquí siempre te vamos a decir que todo está basado, fundamentado en una norma jurídica vigente. Este es el fundamento legal. Ahora, voy a compartirles en la página, porque les digo, es poquito, les voy a compartir, me voy a ir toda la pantalla. Ahí me dicen para si me cambio. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Aquí se ve, es la plataforma, la que les digo, que es donde ustedes tienen que acceder e ir colocando toda la información que la autoridad les está pidiendo. Tienes que hacerlo con tu e-firma. Para acceder exclusivamente tienes que entrar con tu e-firma y para enviar toda la información que tú ya reportaste o declaraste en este apartado, también tienes que firmarlo con la e-firma. Esto está fundamentado en el artículo 27, 28.
está en las reglas de carácter de la 2.4.14 y 2.4.15. ¿Cuál es lo importante aquí? Que a partir del año pasado, la autoridad aparte nos exige todas aquellas personas físicas que se encuentran como representante legal de la persona moral. El hecho es que ustedes, igual que la, mm, que esta figura del beneficiario controlador, nos dice que al final tenemos que llegar y encontrar una persona física. ¿Cuál es otra de las cosas que son importantes que tú tienes que ver en esta información? Es que tomes en cuenta lo que dice el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. Este dice que la autoridad tendrá conocimiento de quién forma tu institución, quién te representa, quién es tu apoderado, de aquellas personas de las cuales tú como contribuyente le hiciste dar conocimiento. Entonces, por eso es lo importante que cuando nosotros accedamos a este portal y agreguemos a estos asociados, van a tener que ser todos los que se encuentran en tu instrumento notarial, llámese consejero, llámese patronato, tengan una representación o tengan algún poder. En el caso de en algunas instituciones me han preguntado, Nora, fíjate que la directora tiene el poder cambiario y el poder de administración. ¿Por qué? Porque pues obviamente tiene que firmar los convenios de donación. Bueno, esas personas, como tienen una representación legal o tienen poderes que se les ha designado, también están obligados ustedes de subir la información. ¿Qué es lo que básicamente te pide aquí? Aquí te pide el instrumento notarial que vas a llenar. Te pide también la fecha de la asamblea y se los digo porque me han rechazado varios trámites. Tampoco no se estresen con eso, porque al principio, la primera no, ya sería de mucha suerte que te lo acepten. Entonces es importante que tomes en cuenta que la fecha que te está solicitando la autoridad es aquella de la asamblea. A veces nosotros tenemos la asamblea general extraordinaria, se llevó a cabo el 12 de marzo, pero yo protocolicé el 17 de mayo y mi inscripción del registro público de la propiedad salió el 18 de junio. Entonces, ¿cuál es la fecha que debo de tomar? La de la asamblea. ¿Cuál es la fecha que va a tomar la autoridad para la incorporación de estos asociados? La de la asamblea. Para que también lo tomes en cuenta, ahorita no hay multas, al menos en el sector de nosotros no ha habido multas, pero la autoridad sí es bien clara en lo que dice el artículo 27 y 28 y sobre todo lo que dicen las reglas de carácter general, que tú tienes 30 días para llevar a cabo y elaborar ese trámite. ¿Es obligatorio? Sí, sí está obligatorio. Todos tenemos que hacerlo. Si eres una persona moral, no importa en el régimen que tributes, ya sea el régimen general o el de nosotros de persona moral no lucrativa, tienes que hacerlo y el trámite viene precisamente en el anexo 1A y la última publicación que se tuvo fue el lunes 13 de enero del 2025. Y aquí te dice claramente cómo tienes que acceder, cuál es la documentación que te está solicitando. Les digo, te pide el instrumento notarial del donde vas a tú a inscribir o actualizar estos socios o asociados y te pide la credencial, o sea, es la identificación, perdón, es la de identificación oficial de la persona. Y en el caso de si alguno de ellos en el acta dice que tienen algún poder o alguna representación, tienes que hacérselo saber a la autoridad y sobre todo dar conocimiento si tienen un control vigente, que es el control que viene, que es el parecido, más bien, o que está fundamentado, podría decirse, en la figura de beneficiario controlador.
Les digo, este tema está muy chiquito, más que nada es un trámite. Sí lo quisimos traer porque el detalle es que la mayoría, o al menos a mí lo que me ha tocado, no lo hemos hecho o si lo hicimos, no, lo rechazaron y lo dejamos ahí. Y les digo, al final de cuentas, ahorita no hay multas, no se tiene alguna sanción, pero sí somos sujetos a sanciones y sobre todo estamos obligados a hacerlo. Aquí creo que alguien había preguntado algo. Déjenme ver. Dice, en el 2023 hicimos modificación de estatutos y el notario no solicitó la constancia de situación fiscal. Y sí teníamos algunos sin obligaciones y nos rechazó así las constancias. En efecto, hicimos cambios asimilados a salarios. Sí, Carolina, porque cuando tú subes al trámite de los 95, la autoridad también te lo dice. Te lo dice que tiene registro federal de contribuyentes, sí está vigente, porque acuérdense que aparece en tu constancia, dice activo o suspendido. Cuando somos personas físicas, la baja nada más se da cuando hay un fallecimiento. Entonces, estatus puede ser suspendido o activo. Entonces, ¿qué es lo que te exige la autoridad? Pues la autoridad dice que tienes que estar activo y por lo menos debe estar, yo lo que coloco es como asimilados a salarios, para que pueda tener un régimen que se supone que tributa a la asociación. Nosotros no pagamos dividendos. En el caso de las accionistas o socios en una sociedad civil, pues la actividad que la cual o el régimen en el cual deberían de estar obligados estas personas físicas, pues es dividendos. En el caso de nosotros no pagamos dividendos porque no tenemos una utilidad y no repartimos el remanente distribuible, pero sí es obligatorio que lleven a cabo este trámite. En lo particular se los voy a decir. Yo traigo uno que me lo han rechazado 4 veces. Ya la última 2 veces que me la regresaron fue porque a la persona que estaba allá en el SAT no le gustó cómo estaba el instrumento notarial. En las dos primeras sí me equivoqué, sobre todo en este tema que les digo que no le puse la fecha del acta de asamblea, pero en las otras nomás fue porque me dijo que no estaba legible. En otra que hicimos, que no era una asociación, pues también nos marcaron que las credenciales de lector, o sea, las que subimos, tampoco no estaban legibles. Entonces sí es importante que cuando vayan llenando el trámite o pues sí, deben de poner mucha atención sobre todo lo que están llenando, porque también aquí hay como pues se podría decir como el error también muy conocido. Tú entras a la página y tú dirías, pues automáticamente debería de tener mi figura jurídica y no la tiene. Entonces es importante que verifiques que el nombre está correcto, bajas tantito en el renglón que continúa y colocarle tú la figura jurídica. Si eres una asociación de beneficencia, si eres una asociación civil, o eres, ya si eres una empresa, pues ya, si tienes un capital variable o tienes un capital fijo. ¿Debo de subir la historia de los cambios? Sí, es que eso es lo que platicamos ahorita. El supuesto es que en el 2020, cuando tú subiste, si eres una asociación que tiene muchos años, en el 2020 se supone que ya lo único que te pedían era el último instrumento notarial. Resulta que en el 2021 y en el 2022, pues entonces la página ya te dice, ¿verdad? Como que vas teniendo una historia. Y luego en el caso de los asociados que fallecieron o que salieron, o si le vas a hacer el cambio de representante legal, cuando quieres actualizar esa parte, pues obviamente si no la habías prellenado con anterioridad, pues no vas a poder elaborar este cambio. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer, como dices tú, Carolina, pues nada más hubo los vigentes.
Pero si en tu acta, en ese momento, alguien se dio de baja, la autoridad te va a decir que esa persona no la tiene registrada y obviamente tú no la puedes dar de baja. Entonces, sí es importante, les digo, si la institución tiene muchos años, porque obviamente hay instituciones, nos tocó ver una que creo que era de 1949, pues imagínense los instrumentos notariales que tiene, pues un montón, ¿verdad? Entonces, sí, pues por lo menos sacar los últimos 5 que tengas y de esos, pues ir haciendo los cambios. Otra de las preguntas que también nos hacen mucho es, yo soy una ABP y nada más tengo los dos asociados. Acuérdense que cualquier asociación, independientemente de la figura jurídica, para que tú puedas constituirla, pues te exige que sean dos personas. Pero en el caso de las ABP, el patronato, de acuerdo al menos en la ley de beneficencia del Estado de Nuevo León, el patronato forma parte de la Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene un control sobre la asociación y por lo tanto estamos obligados a que tienes que actualizarlos, escribirlos y actualizarlos. Entonces también eso es importante que lo tomen en cuenta, que si ustedes tienen su organización y son ABP, no es nada más que tengan algún poder que se les hayan entregado. En la ley de beneficencia, les digo, al menos en el estado de Nuevo León, pues sí dice que el patronato forma parte de la Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo no lo haya determinado como un asociado, la ley me obliga y me dice que sí forman parte de esta figura que es la autoridad en una asociación. Carolina dice, esto podría ser un buscapié, considerando que también es obligación subir modificaciones de asociados si no se hizo entonces el primer aviso del portal de donatarias y luego en este portal. Fíjate que en el caso de lo que yo creo que fue la motivación de la autoridad, es que acuérdate que está esta figura del beneficiario controlador que entra a partir del 2022. Entonces, en dado caso, acuérdate que la de la figura del beneficiario controlador de las modificaciones que se dieron en el Código Fiscal de la Federación, en el caso de ellos, de los expedientes que tú tienes o debes de guardar en tu contabilidad, no tienes que subirlos o no tienes que reportárselos al SAT hasta que la autoridad te los solicite. Entonces, yo me imagino que el MASH que puedan hacer las autoridades es precisamente de tu trámite 295, o sea, de lo que tú le diste conocimiento a la autoridad, porque por eso te menciona el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. O sea, tú le estás dando de conocimiento a la autoridad. Entonces, imagínate, no hiciste el trámite 295 o lo hiciste a medias y estos asociados y las personas que forman parte, o tenías un representante legal y nunca lo diste de baja. Y cuando la autoridad voltea contigo y llegas a tener una revisión del beneficiario controlador o te solicita la información del beneficiario controlador, pues resulta que no encaja con lo que tú le diste de conocimiento a la autoridad. ¿Es importante? Sí, sí, sí es importante. Les digo, sí tiene aparejadas multas, o sea, sí hay una multa que se le designa, hay sanciones administrativas también, pero esto nos puede conllevar a tener un problema más grave en dado caso de que nos pidieran la información del beneficiario controlador, que no tiene nada que ver con lo de prevención de lavado de dinero. Acuérdense que es una figura que nace a partir de las modificaciones que se hacen en el Código Fiscal de la Federación a partir del 2022. No sé si tengan alguna pregunta. Yo hace rato era lo que le decía a Yureni ese tema no nos gusta, porque la verdad casi siempre tengo muy poquita gente como ahorita. No nos gusta, la mayoría no lo hemos hecho o no lo han hecho. Pero, como decía en un ponente que yo fui, nada más hay que recordar que la autoridad es recaudatoria, ¿verdad? No vaya a ser que se le ocurra
hacer una pues fiscalización, ¿verdad? De quien no lo tenemos, o como la ahorita que traemos las invitaciones de la contabilidad electrónica de quien no las hayan presentado, y eso nos vaya a dar al montón de multas. Dice, en el supuesto, esto es preguntando a Nidia, en el supuesto en el que sí se otorgó un poder a una persona física externa a la asociación, solo para actos administrativos, ¿se deberá subir? Sí, Nidia, porque en el caso, si tú te fijas, déjame, aquí debe de estar. En el caso donde vienen las reglas de carácter general, que son las que tienen fundamentadas. También te habla sobre la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del representante legal de las personas morales. En el caso tuyo, es un apoderado, le entregaste un poder. Entonces, sí es obligatorio que subas la información de esa persona porque tiene una representación. Esto siempre y cuando tu instrumento notarial esté protocolizado e inscrito en el registro público de la propiedad para que pueda tener efectos a terceros. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Les digo, esta es, gracias, Nidia. Este, ese es un tema. Nosotros tenemos programado hasta las 5 de la tarde. El que quiera, ¿verdad? También se puede quedar y podemos hacer, o sea, la pregunta de otra cosa que tengan algún tema. Porque este sí está chiquito. Yureni, pues yo ya terminé de mi ponencia. Si no hay más preguntas y si nadie se quiere quedar, pues yo creo que damos por terminado. Te dije que esto es rápido y somos poquitas por eso, porque la verdad, Sí. Mira, Laura acaba de compartir una duda en el chat. Dice, buena tarde. Si somos una donataria de nueva creación, ¿tenemos la obligación de presentar este aviso? sí, todos, Laura, todos tenemos la obligación de presentarlos desde el momento en que tú tienes. Esto es desde el momento que tú tienes un instrumento notarial, independientemente que seas donataria, es por el simple hecho de ser una persona moral, tienes un instrumento notarial que protocolizaste, lo inscribiste en el registro público de la propiedad, venía una estructura orgánica, ya sean dos asociados, tres consejeros, todos estamos obligados a presentar este trámite. Así es, sí, sí. No, no, no por el simple hecho de que seas donataria, es por el hecho de que eres una persona moral. Tenemos otra pregunta de Carolina Guerrero, que es sobre otro tema. Dice, el portal, es una pregunta de otro tema, el portal lo permite, pero es debido, ¿se puede presentar complementaria de transparencia? Del informe de transparencia nada más puedes presentar una complementaria. Actualmente el portal está cerrado. Si quisieras presentar el informe de transparencia, tendrías que solicitar por medio del buzón tributario, enviar una solicitud y al enviarla ya la autoridad a veces no te contesta. Yo lo que te sugiero o te recomiendo es que después de enviar la solicitud de unos 10 días estés verificando que puedas entrar. Obviamente no todos podemos entrar. Sí te abren el portal, sí me ha tocado que te abren el portal, pero sí tienes que hacerlo. ¿Tu portal ya está abierto para hacerlo? Sí, pues entonces nada más es una complementaria. No, no te permite dos. Em, de la Preguntan transmisión sobre... Ah, ¿alguien abrió el micrófono? Beatriz, ¿quieres tomar la palabra? ¿No? No, creo que Beatriz no. Se me hace que Beatriz acaba de llegar por eso. Sí, pero mira, nos pregunta Mavi si puedes platicar de la transmisión de patrimonio. La transmisión del patrimonio se da cuando estás en un estado de liquidación. Y este patrimonio, recuerde que nosotros como donatarias autorizadas, pues no nos pertenece, que estamos obligadas a entregárselos a otra asociación civil o a otra, más bien, a otra donataria autorizada, independientemente cuál sea su figura jurídica. La obligatoriedad es que sea donataria.
El SAT no te exige, o no te, o a mí no me ha tocado que te diga tienes que dárselo a esta persona. Si tú estás en Nuevo León y perteneces a la Junta de Beneficencia, la Junta de Beneficencia sí te designa a qué asociación tienes que entregársela. La asociación que reciba tu patrimonio tiene que darte un recibo, un comprobante fiscal digital donde precisamente vas a colocar todo lo que le están otorgando del patrimonio, pero recuerda que este comprobante fiscal no tiene efectos fiscales. ¿Por qué? Porque regresamos en el tema de que estos bienes ya fueron deducidos de alguna manera por la otra organización, por la que se está dando de baja. Pero Mavi, ¿tienes una pregunta en particular de ese tema? En verdad aprovechen, somos poquitos. Si tienen preguntas de otros temas, pues aprovechen porque acuérdense que nuestras preguntas, todos tenemos las mismas preguntas. Sí, sí, aquí tengo una duda. Por ejemplo, muchas gracias, contadora Nora. Como siempre, No, súper bien muchas los comentarios. gracias. Bueno, aquí me tocó que una asociación civil no modificó sus estatutos. Entonces digamos que le revocaron o perdió vigencia su donataria por esta situación ¿Y ya el año pasaron los pasado. 12 meses? No, no lo hicieron y desafortunadamente por ahí de enero de este año, pues ya salió su pérdida de vigencia y resulta que ya ve que dice que son 6 meses para la transmisión de patrimonio. Pero después de los 12 meses. Ah, O sea, exactamente, empieza la pérdida de vigencia, empieza, si fue por un acto de administrativo, es a partir de la fecha del acto administrativo. Perdón. Si perdiste la vigencia porque no apareciste en el anexo 14, pues sería a partir del 1 de enero de ese año. exactamente. Sumas los 12 Entonces, meses. Pero si tú hiciste trámites para volver a solicitar la donataria, acuérdate que ese tiempo no se computa, o sea, no se suma. ujú, bueno, resultó que pues no se hizo nada y y bueno, le tocó la declaración de transparencia. Entonces, en ese intervalo, en la de transparencia, ya venía ahí en transmisión de patrimonio. Así viene la de transparencia. En lugar de donataria autorizada, dice transmisión de patrimonio. Porque Pero, entonces bueno, ya se sumaron los 12 meses. ajá. Pero resultó que, bueno, esta asociación pues ya no estaba en operación, ya tenía más de 5 años o ya tiene más de 5 años. Entonces ni siquiera tiene patrimonio, ya no tiene patrimonio. Mavi, pero tienes que hacer la liquidación. Entonces, Exactamente, hacer la liquidación, el mismo notario va a determinar que tú no tienes patrimonio y entonces cuando te toque ir a hacer ya el trámite con el SAT, ahí es donde la autoridad va a tener conocimiento de que tú no tienes patrimonio. exactamente. Entonces, pues por eso era la pregunta, ¿no? Porque de repente hoy en día, pues yo me pude dar cuenta que ahora en el anexo, que apenas salió, pues la verdad es que hay bien poquitas asociaciones autorizadas, ¿no? Y en el tema de la acreditación de actividades, pues la autoridad está pidiendo muchísimas, pues muchos cuestionamientos, ¿no? Aunque tengamos la carta de acreditación. Y siento que, pues hoy en día, yo espero que no, ¿no? Que haya muchas, revocaciones de este tipo yo siento que por la sobreinformación que nos están pidiendo la autoridad, ¿no? Entonces, creo que es un tema que desafortunadamente nos va a tener que, pues, que, que tener en cuenta este tipo de información de las revocaciones. Y-
todo eso de la transmisión porque pues yo he estado observando que se está dando mucho, porque también la autoridad está enviando la información para, pues que nos falta la carta de acreditación, que nos falta esto, justamente la falta de cumplimiento de cualquier obligación, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos tocó un tema así y justamente estamos en la parte de la liquidación y en la reducción de la multa, porque pues aparejado con esto viene de la mano la multa, que de esto fueron ahorita 86,000 pesos. Ya con la reducción. No, bueno, apenas se va a meter la reducción, pero digo, la multa fue de 86,000 pesos por la no modificación de estatutos en tiempo, por ejemplo. Digo, nada más es un comentario. Bueno, pues para que vayan oyendo a Mavi, ya cayeron multas porque no hicieron la actualización de su modificación de estatutos. Esa no me la sabía, Mavi, fíjate. Eh, bueno, fíjate que sí, Carolina, ya entré y sí, sí está abierto el portal de transparencia. Probablemente está abierto porque acuérdate que también las que están así en el proceso de liquidación como Mavi, pues están obligados a presentar su informe de transparencia, el último informe de transparencia. Pero sí, nada más creo que te da opción para presentar una complementaria. Rosalina nos pregunta, dice, en el portal de lavado de dinero tuve un recurso que me obliga a identificar y hacer expediente, pero es del gobierno. En el estado de Nuevo León, Rosalina, no sé en otras entidades federativas, pero en el estado de Nuevo León lo que te entregan es la constancia del Registro Federal de Contribuyentes de Gobierno del Estado. Te entregan la documentación de del tesorero, o sea, la información de los datos que te pide el portal de prevención del lavado de dinero, pero pues obviamente no te van a dar un acta constitutiva porque pues es una entidad pública y no, a mi ver, ya es, si a lo mejor probablemente otro abogado te pueda argumentar, pero pues no tiene por qué darte, porque de hecho no lo tienen. Ellos no tienen. Lo que se tiene son, por ejemplo, en el caso del Estado de México, que antes era el Distrito Federal, hay una publicación en el Diario Oficial donde deja de ser el Distrito Federal y se convierte en una entidad federativa. Entonces, por eso no tendrían por qué darte un acta constitutiva. Te digo, los datos que dan aquí en Nuevo León y que para mí son válidos es la constancia del Registro Federal de Contribuyentes, los datos del representante, que en este caso es el tesorero, y una identificación de él también, y ya, es todo. Porque si estás en Nuevo León, ni te pelees, o sea, lo que te está dando el gobierno es válido para PLD. Dice, si la asociación recibió un donativo en especie para realizar un vivero y recibió de la empresa los trabajos de obra civil, este donativo pasa del umbral. A ver, Araceli, vámonos desde el punto. Los servicios, no puedes dar un donativo en especie. No puedes emitir un recibo de donativo en especie por los servicios. Nos vamos, es el artículo 130, creo que es el 130. A ver, déjame, te lo busco aquí, del reglamento del Código Fiscal, por eso se le llama voluntariado. Entonces, no puedes entregar un recibo de donación en especie por los servicios, no. Nada más que déjame, porque se me hace que es el artículo 130 del reglamento. Nada más que, déjame confirmártelo. Entonces, como no le vas a dar un recibo de donativo en especie, pues obviamente eso no tienes por qué colocarlo o lo tienes que informar a la autoridad en el PLD. Son aquellos, los del PLD son aquellos que son bienes tangibles. Sí, aquí está.
Mire, déjenme, les creo que tengo para la presentación. Oh, aquí está. Mira, aquí está. Em, Dice, asimismo, no constituye un donativo y por ende no es deducible la prestación gratuita de servicios o alguna organización civil o fideicomisos autorizados a alguna organización civil o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto. O sea, tú como asociación no puedes dar un recibo de donativos, en especie por los servicios prestados. Sí, a la empresa no se le da nada. Si la empresa construyó el vivero, o sea, prestó los servicios de construcción, no le puedes dar un recibo de donativo. Y obviamente no lo vas a informar a la prevención de lavado de dinero. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Les digo, en la presentación que les mandamos vienen los temas que hemos estado viendo, cuáles son las obligaciones principales de nosotros como donataria. Sí, es el artículo 130 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ese es tu fundamento legal para que te voltees con la empresa y le digas que no le puedes dar un donativo en especie. O sea, es pedir un recibo de donativo. Listo, parece que no hay más dudas, Nora, muchísimas gracias. Oye, ahorita me está diciendo una persona que Sí. ella sí se escribió, pero no le llegó el link. Ahorita le voy a decir. Hemos tenido algunos problemas con el envío de los links. Les pedimos por favor que revisen el spam porque hay, como no lo reconoce, estamos utilizando una nueva plataforma para hacerles llegar la información. Entonces, como no lo reconoce, lo está mandando a spam o a no deseados. Entonces, les pedimos por favor si pueden revisar si tienen más problemas para recibir la información sobre cada uno de los talleres a los que se inscriben en ICO. Me pueden escribir y con mucho gusto les haremos llegar la información por otro medio, por correo normal. Mi correo se los pongo aquí en el chat, es comunidad@ico.org.mx. Entonces, aquí con mucho gusto los estaré al pendiente de ustedes y también platicarles que en próximas fechas, igual Nora nos va a hacer el gran favor de estar con nosotros, pero esta vez vamos a estar abordando temas que van a ser relevantes para quienes están por constituirse como una organización de la sociedad civil o que tienen esta intención pero que no saben bien, pues, cuáles son sus responsabilidades, qué implica el legal, fiscal y fiscalmente esta decisión. Entonces queremos abrir un espacio para que quienes estén por constituirse, pues que puedan ir sensibilizándose, ir teniendo en cuenta todos estos trámites, todo lo que tienen que ver con lo legal, fiscal y contable para que pues obviamente su constitución y pues puedan perdurar muchísimo más tiempo sus organizaciones y la labor tan valiosa que realizan a favor de las causas. No sé si gustes platicarles un poquito, Nora, de qué va esta segunda etapa de dudas fiscales. Mario, no sé si quieras, abriste el micrófono, no sé si gustas o tienes alguna pregunta. En el tema de lo que estamos haciendo de alianza con ICO es porque, o sea, obviamente en este tiempo y que tenemos de experiencia, pues hemos visto cómo este colectivo quiere constituirse, quiere institucionalizarse. Pasa el tiempo, les digo, me ha tocado organizaciones que tienen 3, 4 años, 5 años, y lo primero que pensaron o dijeron, pues yo no tengo ingresos, no he emitido comprobantes, pues no tengo obligaciones. Y cuando ya vienen con nosotros, pues obviamente traen o multas o traen problemas o pudieron hacer el trámite de la donataria y la donataria, obviamente la autoridad se lo rechazó porque tiene una opinión de cumplimiento negativo. Entonces, ¿cuál es el propósito que queremos hacer aquí? Si ustedes conocen algún colectivo que se quiera constituir,
No es asustarlos, créanme que no es asustarlos, porque en el caso a mí me tocó muy cercano de una asociación que eran madres buscadoras y estas madres buscadoras ya tenían de perdido unos 7 u 8 años haciendo su labor cuando se constituyeron, que quisieron buscar la donataria, no se las dieron, no encontraron un contador que les ayudó, ni el abogado, etcétera, etcétera, 2, 3 años. Y resulta que estas madres buscadoras lo que hicieron fue, definitivamente ya no quisieron hacer nada. Ya no, de plano ya no continuaron con su labor. Que créanme que sí ayudan a la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces, no es el tema de asustarlos, no es el tema. También es el tema de, por ejemplo, ahorita les platicaba yo a Yureni, fuimos con una asociación que tiene desde el 2009 y no tiene contabilidad. Y entonces dices tú, ¿pero cómo? O sea, no es posible. Entonces, el tema o el objetivo de este fortalecimiento, y también es para ustedes, si ustedes se quieren inscribir, van a ser, no se les da mucho tiempo, porque precisamente para tampoco no, porque estos temas, al final de cuentas, decía una ex jefa que tenía, aburren, ¿verdad? Pero sí es media hora, 1 hora se puede agendar con dudas muy puntuales ya de su organización, dudas que ustedes traigan temática, no se van a realizar trámites, eso sí, se los decimos, no es realizar el trámite, es la asesoría, la consultoría de temas muy puntuales. Y a los colectivos, les digo, no es el tema de asustarlos, pero sí decirles. Desde el momento que te constituye, tienes obligaciones fiscales. Y les voy a decir, como lo digo yo siempre, es un tema de nadie te está preguntando si quieres, lo tienes que hacer. Entonces, no es que les queramos quitar las ganas de seguir ayudando, sino más bien darles o concientizarlos de las obligaciones que tenemos. Y volvemos a lo mismo, si ustedes conocen algún colectivo que quieran darles este programa que trae ICO y que estamos en alianza, o si ustedes quieren aprovechar y decir, pues yo traigo 2, 3 dudas, 4, que les digo, que son asesorías y consultoría, con mucho gusto se les puede agendar. No es, la máximo se tendría que ser 1 hora, porque sí, después, para que puedan aprovechar todos, ¿verdad? Media hora o 1 hora. El que quiera Claro. apuntarse, pues es con Yureni, ¿verdad? Claro, la idea es seguir fortaleciendo el sector, que siga teniendo buenas prácticas para que obviamente haya mayor transparencia y por tanto confianza en lo que hace cada una de ustedes. Y bueno, pues ustedes son un factor importante porque pues son quienes están al tanto de todos estos trámites y cumplimientos que se tienen que hacer. Entonces, son quienes acompañan a las organizaciones y su colaboración o su profesionalización siempre será un factor decisivo en que las organizaciones puedan perdurar en el tiempo y lograr todas las metas y el impacto que realizan. Entonces, pues les vamos a mandar la presentación con la invitación a las próximas sesiones. Les pedimos que si conocen a alguien que esté interesado, por favor compártanlos, ayúdanos a que esto llegue a más personas y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Yureni Esqueda, estoy en el área de comunidad ICO y pues un gusto tenerles el día de hoy a todos y todas. Muchísimas gracias, Nora, como siempre. Y pues les deseamos muy bonita tarde. Que tengan un muy bonita fin de semana. Hasta luego.